Bueno, pues perdonadme las cosas del directo. Estábamos en silencio aquí terminando de prepararlo todo, pero ahora ya sí, vamos a comenzar y me gustaría haceros dos preguntas. La primera de todas es si os gustaría mejorar vuestro estado de ánimo en tan solo 2 minutos. ¿Os gustaría? Levantar la mano, aquellos a los que consideréis que esto es interesante. Muy bien. Y también me gustaría saber si os gustaría aprender a conectar con vuestro superhéroe interior. ¿Os gustaría tener ese superpoder? ¿A qué mola, verdad? Porque si hay algo que debéis conocer o que debéis saber es que todos, absolutamente todos, tenemos un superhéroe dentro de nosotros. Es ese con el que conectamos cuando todo funciona bien, cuando estamos en equilibrio con nosotros mismos y con el que disfrutamos hagamos lo que hagamos. Así que es importante que lo primero de todo sepamos que todos tenemos ese superhéroe dentro de nosotros y aprendamos a conocerle, a entenderle, para que seamos capaces de interactuar con él y traerle en los momentos en los que lo necesitamos. Que tampoco hace falta que esté todo el día, tranquilos. Que podemos ir por la calle normal y luego cuando necesitamos a nuestro superhéroe, traerle y conseguir esos resultados extraordinarios que todos queremos tener y que todos merecemos tener. Para ello, lo primero que quería hacer es daros las gracias, agradeceros a todos los que hoy estéis aquí presentes. Sé que en esta era en la que tenemos sobreinformación, en la que tenemos infinidad de mensajes, infinidad de alternativas, que hoy estéis aquí escuchándome, atendiéndome, pues es digno de agradecer. Además, por ello, yo me comprometo con vosotros a darlo absolutamente todo lo que tengo, todo de mí, para que la experiencia de hoy realmente sea positiva y que realmente consigáis sacar algo de valor de todo lo que hoy digamos y que además también tengo el compromiso con vosotros de no alargarlo más de 1 hora como sea, ¿vale? Que es verdad que el tiempo es oro y más en estas horas donde todos tenemos familia o trabajo y queremos atenderlo. Yo también, es uno de mis valores fundamentales, la familia, y por lo tanto hoy me comprometo con vosotros a no terminar mucho más allá de las 8 de la tarde. Asimismo, quería deciros que, bueno, ¿quién soy yo? Muchos de vosotros ya me conocéis, sabéis a qué me dedico, pero bueno, para aquellos que por primera vez entráis aquí y me veis, pues quiero que sepáis que yo soy David, ¿vale? Hoy no he traído a mi superhéroe, bueno, sí, un poquito, porque esta es una de las cosas que más miedo me daba hacer. Antes, el enfrentarme a tener que hablar en público, el exponerme, da igual si es con personas delante tuya o si lo haces a través de Zoom, porque os siento ahí, os veo, y por lo tanto es una salida de mi zona de confort cada vez menos, porque ya lo estoy entrenando cada vez más y cada vez me siento más cómodo, pero es verdad que siempre, antes de comenzar, pues tengo ese cosquilleo, esas dudas. Hoy os explicaré algunas de mis mayores miedos y los compartiré con vosotros en esta explicación. Y bueno, pues aunque he llamado a mi superhéroe, bueno, ya lo tengo bastante interiorizado para hacer estas cosas y me siento algo más cómodo y le llamo más en otras ocasiones que en esta. Pero bueno, sin enredarme mucho más, como ya os he dicho, soy David, yo soy el operador principal de Keller Unidades Habitados, es una inmobiliaria que estamos situados aquí en Alcalá de Henares. Y también tengo otros emprendimientos, bueno, uno de ellos, por ejemplo, con mi mejor amigo, es un escape room, y también formo parte de la escuela de coaching de Pablo Soler, soy Master Changer Pro, ¿vale? Ya os explicaré también en alguna de las cosas que vamos a ver hoy qué significa o qué hacemos allí para que entendáis por qué yo hoy estoy aquí presentándoos estas cosas, hablando sobre límites, hablando sobre empoderamiento, ¿vale? Cuál es mi historia vital que me ha llevado hasta aquí y por qué yo he tenido que enfrentarme a mis miedos para seguir creciendo. ¿Quiénes han sido mis ejemplos? ¿Quiénes han sido las personas a las que he seguido y que me han inspirado para hacer las cosas que hago a día de hoy? Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿Os parece interesante que os cuente un poco qué es lo que hemos hecho o qué es lo que he hecho con mi vida para llegar hasta aquí y por qué hoy os voy a hablar de esto? Pues sin mucho más, comencemos y vamos a hacer que esto funcione muy bien. Bueno, lo primero que quería compartir con vosotros son los 3 pilares principales que nos afectan, ¿vale? Al final nosotros somos personas y no podemos separarnos, no podemos separar unas cosas de otras, ¿no? Estamos formados por distintas
distintos elementos, ¿vale? Es verdad que yo siempre hablo de los 4 cuerpos, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el mental y el físico, y debemos atender a los 4, ¿vale? Hoy no voy a hablar de los 4 cuerpos, pero sí os voy a hablar de 3 cuestiones fundamentales que son las que hacen que tengamos los resultados que tenemos, ¿vale? Esto es algo que está basado en la triada de Tony Robbins, de hecho es la triada de Tony Robbins, pero digamos que en lugar de presentarla como lo hacemos, por ejemplo, en la escuela de coaching, que lo hacemos para identificar cuál es la triada o la trialidad, como nosotros llamamos, que es la realidad de la otra persona, y nosotros, una vez que identificamos cuál es su realidad con estos 3 aspectos, somos capaces de actuar y de ayudarle a que cambie y que, por lo tanto, salga de esa zona en la que está y que no quiere estar. Yo hoy el enfoque que le voy a dar es personal, es para nosotros mismos, que seamos conscientes de cuáles son los 3 elementos que nos afectan a nuestros resultados, para que seamos capaces de, entendiendo qué es lo que ocurre y cómo ocurre, seamos capaces de tomar decisiones y de cambiar eso que está afectando a nuestros resultados, ¿vale? El primero de ellos es nuestro enfoque. Es en qué estamos poniendo el foco. Como ya sabéis, seguro que todos vosotros habéis sabido una vez que aquello en lo que te enfocas crece. Aquello a lo que le pones atención, de repente, crece en ti. Es esto del sistema reticular que cuando están las mujeres embarazadas no dejan de ver carritos de bebés, bebés embarazadas, tiendas de ropa de bebés. No es que de repente hayan aparecido de un día para otro, siempre estuvieron allí. La diferencia está en que no le prestaban atención porque su foco estaba en otra cosa. Pues esto es algo que nos pasa a todos a diario. Y es verdad que hay veces que no pasa nada, que tener ese foco de algo que te llama la atención, esa serie nueva que estás viendo y de repente empiezas a encontrar gente que habla de esa serie, o ese coche que te quieres comprar que antes decías, bueno, me voy a comprar porque casi nadie lo tiene y de repente empiezas a verlo todos los días, de lo que ha pasado. Pues simplemente eso, en unas circunstancias normales no ocurre nada, pero sin embargo, cuando el foco lo tienes en algo que te está molestando, cuando el foco lo tienes en algo que te está perjudicando, ¿qué es lo que ocurre? Que también lo estás expandiendo. Cuando estás enfocado en tus problemas, ¿qué estás haciendo con tus problemas? Los estás expandiendo. Si tu foco está en el problema, nunca encontrarás la solución. Porque la solución se la vas a encontrar cuando pongas el foco, ¿en dónde? En la solución, ¿verdad? Podéis participar por el chat, si os parece, cuando os haga alguna pregunta, ¿vale? Y vamos a continuar. ¿Qué os parece esto del enfoque? ¿Vosotros coincidís en esta idea de que cuando le pones foco a algo crece? Venga, todos los que estéis de acuerdo con esa premisa, con esa afirmación, podéis poner un 1 en el chat, y todos los que consideréis que esto es mentira y que eso no funciona así, ponerle un 2. Veo muchos unos. Bueno, pues gracias por contestar, y efectivamente yo creo firmemente en ello y es un trabajo que hago a diario, ¿vale? Siempre que me enfrento a un pensamiento reiterativo que se me muestra de manera continua, me hago la misma pregunta siempre. ¿Qué me quiere decir esto? No me paro a pensar en ese pensamiento como tal, sino que pienso, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto que me está molestando? Y entonces giro mi foco a la parte de encontrar una solución. El segundo aspecto que me gustaría compartir con vosotros y que tiene que ver con pues el segundo aspecto es el lenguaje. El lenguaje, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros decimos, tiene mucho que ver con todo lo que tenemos dentro de nosotros. Tener en cuenta que el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Solo tenemos entre 5 y 10 de pensamientos conscientes que tenemos controlados, que dependen de nosotros, y entre un 90 y un 95 absolutamente incontrolados. Y eso que no tenemos controlado muchas veces, el sitio donde podemos encontrarlo es en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, en lo que nosotros decimos. No es lo mismo hablar en expresiones positivas que en expresiones negativas, no es lo mismo sentirte agradecido por lo que está ocurriendo en tu vida que estar todo el día quejándote porque qué mala suerte, qué mal me va, fíjate, hoy que tengo que salir a la calle se pone a llover. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que evidentemente pensamos, porque como ya os he dicho al principio, no hay nada que no esté relacionado. Por supuesto que nuestro lenguaje está relacionado con nuestro foco. En lo que yo le pongo foco se expande y además lo verbalizo, lo saco hacia afuera a través de lo que digo.
mis expresiones. Estoy seguro de que muchos de vosotros sois conscientes que cuando os encontráis pues, más decaídos porque estáis pensando en vuestros problemas, os cuesta bastante trabajo el decir cosas animadas, os cuesta hacer chistes. Bueno, menos a Eugenio, que en paz descanse, no sé, sé que hay gente que no está aquí en España, no sé si le conoceréis. Eugenio era un humorista que se dedicaba a contar chistes súper serios. Yo soy incapaz, yo si intento contar un chiste me empiezo a reír antes de contarlo, al final es esa emoción que tiene también el vocabulario que se transforma en lo que ocurre en nosotros. Y realmente contar un chiste serio hay veces que cuesta trabajo. Es verdad que es un arte lo de la ironía y que ahí sí se maneja esa parte de contar cosas graciosas a veces poniendo una cara seria. Pero bueno, realmente, si lo pensáis, cuando vais a contar algo divertido que os ha pasado, es inevitable que cambie un poco todo. Vuestro foco deja de estar en otras cosas y está en algo divertido, en algo gracioso, y al final eso se ve reflejado en la tercera pata, y que es nuestra fisiología. La fisiología es nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente, cuando tú estás en un proceso de tristeza porque ha ocurrido algo, pues tú no vas por la calle con la cabeza alta, los hombros atrás, tú no vas empoderado. Lo normal es que vayas pues, con la cabeza agacha, andando más despacio, más preocupado, o que tengas un rictus en tu cara pues triste, ¿no? Que incluso puedas llorar o que te puedas sentir de esa manera. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que nuestro cuerpo refleje lo que está ocurriendo dentro de nosotros. No podemos evitar que todo eso que nosotros tenemos en nuestro enfoque, en nuestro lenguaje, pues se refleje. Por eso, cuando estás, aunque hay veces, ¿cuántas veces habéis tenido amigos que os han visto que estabais serios y han empezado a recordar cosas divertidas en las que participaste y de repente has ido notando cómo, pues primero estabas un poco recostado encima de la mesa y te empiezas a enderezar un poco y de repente te sale un poquito la sonrisa y de repente consigues que eso cambie por eso que te están contando, porque han conseguido hacer que tú cambies el foco. Eso es lo que hacemos en la escuela de coaching, cuando hacemos sesiones con personas que llegan a nosotros, que tienen problemas. Una de las cosas que hacemos es revisar esa trialidad, ¿vale? Revisar cuál es su situación. Yo esto lo aprendí con Pablo Soler en la escuela y nosotros lo utilizamos en las sesiones para, una vez que identificamos el estado de ánimo de la persona, el vocabulario que está utilizando y cuál es su fisiología, pues somos capaces de entender cuál es el problema que tiene. A partir de ahí nosotros comenzamos a actuar con esta persona para modificar esto y conseguirle llevar a otro estado. Yo aquí no os voy a enseñar a hacer eso, primero porque yo no soy la persona que se dedica a hacer eso lo hace Pablo, lo hace muy bien, pero lo que sí os voy a contar es cómo lo utilizo yo en mi día a día, cómo me afecta a mí y cómo yo utilizo estas herramientas para ser consciente de lo que a mí me pasa y actuar sobre ello para obtener resultados diferentes. Porque estas tres cosas afectan a nuestros resultados. Nosotros no podemos tener resultados exitosos cuando estamos enfocados en los problemas, cuando nuestro vocabulario es de queja y nuestra fisiología es de caída, de hombros caídos, de brazos caídos. Así no es donde conseguimos los resultados exitosos que nosotros queremos. De hecho, estoy seguro de que cualquiera de vosotros, si lo pensáis en vuestra vida, habéis tenido momentos en los que os sentíais abatidos y los resultados que obteníais de manera sistemática eran negativos y estáis en esa pescadilla que se muerde la cola, en la que no me va bien, como no me va bien, pienso en mis problemas, como pienso en mis problemas me encuentro decaído y entonces sigo teniendo resultados cada vez peores y cada vez estoy más enfocado en mis problemas y entonces, bueno, esto es una rueda que nunca para. Pero está en nuestra mano el que podamos pararla. Está en nuestra mano el que podamos tomar acciones en las que podamos frenar eso y modificar. Lo primero de ello que quiero hacer es que entendamos a qué partes afectan estas tres patas, ¿vale? Porque cada una de ellas afecta a cosas diferentes. ¿Qué tal vamos hasta ahora? ¿Os parece interesante esto que estamos viendo? Me voy a poner un 1 a aquellos a los que os esté pareciendo interesante, un 2 a aquellos que consideréis que no. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta hasta el momento, pues también puede levantar la mano digitalmente y le daremos paso para que nos cuente su duda. ¿Hay alguien que quiera preguntarnos algo? Vale, bueno, no veo que se levante ninguna mano. Muy bien, pues entonces vamos a continuar y vamos a profundizar un poco en cada uno de los tres aspectos que hemos visto hasta ahora y que ya
tenemos claro que los tres en su conjunto afectan a los resultados que obtenemos. No pasa nada porque hayamos tenido, todos en nuestra vida hemos tenido resultados buenos y resultados malos. Y esto no va a cambiar, seguiremos teniendo resultados malos. Lo que vamos a aprender hoy aquí es qué voy a hacer yo con esos resultados que no me gustan para evitar que se sistematicen o que se alarguen en el tiempo. ¿Cómo voy a cambiar esos resultados en un corto plazo? ¿Vale? ¿Qué acciones voy a tomar para conseguir que eso cambie? Pues comencemos por entender cómo funciona, ¿vale? Y como podéis ver en la imagen, lo primero que tenemos son nuestros pensamientos. Todo comienza en nuestra cabecita, todo comienza aquí, en esos pensamientos tanto conscientes como inconscientes que tenemos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento en nuestra cabeza, inevitablemente en esa conexión de todo el cuerpo, nos va a llevar a tener una emoción, ¿vale? Cuando tengo un pensamiento alegre, tendré una emoción de alegría. Cuando tengo un pensamiento triste, tendré una emoción de tristeza. Cuando tengo un pensamiento de rabia, porque estoy ofendido, porque no me ha gustado algo, tendré una emoción de rabia. Y claro, como todo está unido, ¿qué ocurrirá cuando nosotros tenemos cualquiera de estos pensamientos en nuestra forma de actuar? Que se verá reflejado. Si yo estoy actuando desde un pensamiento positivo, de alegría, porque estoy feliz, porque me han dado una buena noticia y me siento feliz, cuando llego a la oficina, mis acciones, lo que yo hago con mis compañeros, lo que hago con mis socios, ¿qué es? Es alegre, es positivo, y la gente ya dice, bueno, pero ¿qué has desayunado hoy? ¿A cuántos de vosotros os han preguntado alguna vez qué has desayunado hoy? ¿Y qué fue? ¿El día que venías triste, cabizbajo, en silencio, o el día que has entrado a la oficina bailando, feliz de la vida? Pues eso es así. Mis pensamientos me generan unas emociones que me llevan a actuar. Y cuando yo actúo movido por esas emociones y esos pensamientos, obtengo un resultado. Y nunca es el mismo resultado en función de cuál es el pensamiento que comenzó a mandarme. Si el pensamiento que yo tengo es de rabia, porque ha ocurrido algo en la oficina que yo considero que es injusto y me siento ofendido, pues cuando yo tengo esa sensación de ofensa, mis acciones no son con una sonrisa. Yo no me dirijo a mi socio, a mi compañero o al cliente con esa sonrisa. Y decir, sí, no, yo a los clientes siempre les sonrío. Ya, pero no es la misma sonrisa cuando tú estás feliz porque todo ha ido bien que cuando estás ofendido porque ese cliente te ha dicho que no te va a firmar la exclusiva o te ha dicho que los honorarios que cobras por tus servicios son muy elevados. Cuando vas a un cliente le dices que has venido a visitar su vivienda y que le quieres ayudar para que pueda vender su vivienda y que pueda obtener el mejor resultado posible, y él te atiende y te dice, ay, pues muchas gracias, muy bien, y te explica todo y te firma la exclusiva y te dice que está feliz de la vida porque le ayudes a conseguir sus sueños, pues tú te vas contento y feliz. Pero cuando estás sentado con él y eso no funciona así, que es la mayor parte de los casos, porque siempre requiere de un trabajo previo y conseguir que ganemos la confianza de los clientes para obtener este resultado, cuando el cliente nos está diciendo que no y se está quejando de todo lo que nos está ocurriendo, nosotros tenemos unos pensamientos que nos están generando unas emociones y vamos a actuar con ese cliente ahí, en vivo y en directo, en ese momento, de una determinada manera. Cuando nosotros somos conscientes de esto, podemos tener una fórmula para controlar esos pensamientos, porque si tú ya sabes qué puede ocurrir y tú ya has entrenado que el pensamiento que vas a tener realmente es de ayuda, porque lo único que te está mostrando el cliente son sus dudas y tú lo que tienes que ayudar es a resolvérselas y no tomártelo como algo personal, pues serás capaz de gestionar tus acciones de una manera mejor y tu resultado, sea el que sea, será mejor que el que sería de la otra manera. Si tú terminas allí y no te han firmado la exclusiva y te vas ofendido, pues el resultado que tendrás en el resto de cosas que hagas será peor. Y tu interacción con este cliente a futuro también será distinta. Entonces, es verdad que tenemos que tener claro que esto va a ser siempre así. Y lo podéis, si queréis, en los próximos días, si no conocíais esto, que habrá algunos de vosotros que probablemente ya lo conocierais, pero si no lo conocíais, fijaros cada vez que tengáis una interacción con otras personas, ¿desde dónde la estáis haciendo? ¿La estáis haciendo desde la emoción del rencor, de la rabia, del amor, del cariño, de la alegría, de la tristeza? Y ver cuáles son los resultados y qué es lo que ocurre también con la otra persona que se ve afectada por vuestra acción. Y veréis que vais a encontrar que se repiten algunas dinámicas. Cuando tú estás contento, lo que recibes, el resultado que obtienes es de una determinada manera.
cuando estás ofendido lo obtienes de otra, y así de manera sistemática. De este modo tú puedes aprender a gestionar esas emociones de una manera diferente a través de tus pensamientos. Porque cuando eres consciente de cómo funciona, puedes actuar sobre ello y puedes generar cuáles son tus pensamientos. Para ello vamos a utilizar los 3 elementos que hemos visto antes: nuestro enfoque, nuestro lenguaje y nuestra fisiología. Y comencemos por el primero, nuestro enfoque. El enfoque está creado dentro de nosotros por nuestras creencias, ¿vale? Y tenemos 3 tipos de creencias. Tenemos unas creencias culturales, ¿vale? ¿Dónde has nacido? No es lo mismo nacer en el África subsahariana que nacer en Japón, que nacer en Europa o en Estados Unidos. Y por lo tanto, desde pequeñitos vamos aprendiendo unos modelos de, bueno, lo que vamos viendo en nuestra sociedad, ¿vale? Lo que vamos viendo culturalmente. En Estados Unidos, pues hay niños en determinadas zonas que ven normal que se tengan armas en casa. En otros países, pues pueden ver normal el que se pueda vivir en cabañas o que se pueda vivir a aire libre o que pues se coma carne o no se coma carne o se tome vaca o no se tome vaca. ¿Por qué? Pues porque culturalmente ellos han nacido en un lugar donde han aprendido una serie de cosas que ni tan siquiera juzgan de inicio. Porque, oye, tú eres un bebé, eres un niño, naces en un sitio y te educan de una determinada manera. Luego tenemos las creencias que hemos adquirido socialmente por nuestra interrelación con otras personas, por el entorno en el que estamos. No es lo mismo que una persona que ha nacido en Madrid, como yo, que en lugar de decidir hacer una carrera que, por ejemplo, hice yo, pues decide con 16, 17, 18 años ponerse a trabajar. Esa persona, él o ella, perdón, pues tendrá unas relaciones sociales distintas a las que tuve yo en la universidad. Ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y le habrán hecho entender la vida de una determinada manera por las personas con las que te relacionas. No es lo mismo vivir en Estados Unidos, en Nueva York, que en un pueblo pequeño de Texas. No es lo mismo. No tienes el mismo ambiente, no tienes las mismas... Ya no solo la cultura, que hay una parte general de todo el país, sino también las especialidades de las gentes con las que te relacionas, incluso en la misma ciudad. No es lo mismo en la misma ciudad vivir en un barrio que vivir en otro. Y eso es lo que va modelando cuáles son nuestras creencias. Y por último están las creencias personales, esas que nosotros hemos vivido, esas que tú has tenido una experiencia en la que ha ocurrido algo y te has formado una idea, ¿vale? Yo, por ejemplo... para mí la creencia limitante más grande que tenía y con la que choqué en un momento determinado, sin ser consciente de que la tenía, fue haciendo unas formaciones en unos cursos. Yo en su día decidí separarme de la madre de mis 2 niñas y pues acabé teniendo otra relación que estuve 6 años con esta persona. Cuando yo me separé de la madre de mis hijas, mis niñas eran muy pequeñas, tenían 2 y 4 años. Y entonces prácticamente, evidentemente no es que no sufrieran, por supuesto que pasaron por el trance del cambio de casa, de todo lo que tenía que ocurrir, pero en cierta manera yo percibí que lo entendieron de una mejor manera, eran muy pequeñas y prácticamente pues, se acostumbraron a su nuevo estilo de vida sin ningún problema. Sin embargo, cuando decidí terminar esta segunda relación, mis hijas eran más mayores y en particular la pequeña, pues lo pasó bastante mal, ¿no? Y durante una temporada larga, pues recordaba aquella situación, donde vivíamos, qué estilo de vida teníamos, qué es lo que hacíamos, y la persona, en este caso la mujer con la que yo compartía mi vida, ¿no? Y entonces yo llegué y dije, yo no puedo volver a hacerle esto a mis hijas, ¿vale? Por mi interés personal o particular, para que yo me sienta bien, yo no les voy a hacer pasar a ellas por otra relación. Por lo tanto, voy a elegir estar solo y no tener pareja, porque que yo tenga pareja les perjudica a mis hijas. Bueno, evidentemente esto era una solemne tontería. Si yo no soy feliz, no podré hacer feliz a mis hijas y por lo tanto, aquella limitación lo único que hacía era que estaba en una pescadilla, se mordía la cola, como he dicho antes. Estaba en un bucle en el que conocía personas maravillosas, estupendas, pero nunca avanzaba nada porque como yo tenía la creencia de que eso era malo para mis hijas y para mí era lo más importante, pues nunca daba opción de que eso ocurriera. El día que me levanté en un curso, levanté la mano porque me encontraba mal y expliqué esto que me pasaba y la persona que estaba enfrente, que en este caso es mi amigo y mentor Pablo Soler, y simplemente me devolvió las palabras que yo le dije, simplemente las devolvió, simplemente cuando llegué le dije,
no, bueno, yo no voy a tener pareja porque no voy a perjudicar a mis hijas. Entonces llegó y me miró y me dijo, ¿has oído lo que has dicho? Y entonces me quedé así y dije, hostias. La segunda pregunta que me hizo fue, ¿crees que no hay ninguna mujer en el mundo que pueda hacerte feliz a ti y que sea buena para tus hijos? Evidentemente la respuesta era no. Y a partir de ahí, mis relaciones personales cambiaron radicalmente. En menos de 2 meses conocí la persona con la que a día de hoy comparto mi vida, Carolina. Y todo cambió porque fui capaz de ser consciente de esa creencia que por una experiencia negativa que yo había tenido, había ocurrido. Y al final, lo que tenemos que entender es que hay veces que van a haber cosas que no salen como nosotros queremos. Pero eso no significa que siempre vayan a salir de la misma manera. No siempre que hacemos una cosa, no siempre que nos embarcamos en una cosa, va a salir igual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante evolución. Yo no soy la misma persona que era hace 6 años. Soy una persona diferente y por lo tanto los resultados que obtengo son distintos y mis interacciones con las personas con las que me relaciono son diferentes. Pues esto ocurre exactamente igual con las creencias que tenemos, que no son nuestras encima, que son creencias sociales que nos han impuesto la sociedad, son creencias culturales. Cualquiera de los que vivís en países donde la Iglesia Católica tiene instaurada una fuerza interesante, pues tenemos muchas creencias que han limitado durante mucho tiempo. Oye, yo me considero una persona creyente, pero es verdad que tengo una mente abierta y miro todo lo que ocurre a mi alrededor con otra perspectiva. Y estoy dispuesto a aceptar que puede haber otras realidades y que puede haber otras circunstancias. Y estoy dispuesto a explorarlas. Eso es lo que ha cambiado en mí. Yo ya no vivo como en el mito de la caverna de Platón. Yo ya no estoy allí atado bajo las sombras, sino que he salido fuera y he visto que hay otras cosas. Y entonces, oye, ¿son mejores? ¿Son peores? No, simplemente quiero explorarlas. Y entender mi parte de fe, mi parte religiosa en la que yo soy creyente, desde un punto de vista, yo no he dejado de ser creyente, yo sigo creyendo, pero lo vivo de una manera diferente y estoy dispuesto a escuchar otras ideas. De esto es de lo que se trata. Nosotros nacemos en un sitio, vivimos en un sitio que ni tan siquiera hemos elegido. No hemos elegido la familia que nos ha tocado vivir. Y sin embargo, esa familia nos está condicionando tremendamente todas las decisiones que hacemos. Esa sociedad, ese país donde he nacido, esa ciudad donde vivo, ese pueblo, ese barrio, está condicionando quién soy yo. Y está en mi mano poder cambiar eso desde el momento en el que soy consciente de ello, que es el primer paso. ¿Vale? Aquí os quería hablar brevemente sobre un síndrome que yo he sufrido de manera constante, que es el síndrome del impostor. Que, por cierto, desde que empecé a investigarlo y empecé a mirar y escuché la primera vez hablar de él, pues de repente ahora lo veo hasta en la sopa. Debe ser que mi sistema reticular funciona bien y que me pone el foco en lo que yo quiero, ¿no? Y entonces este síndrome, relacionado con todo lo que os he dicho antes de creencias y demás, es un síndrome en el que nos sentimos insuficientes. Pensamos que no somos las personas adecuadas para hacer esa tarea porque no estamos preparados. Aun cuando estamos preparados y lo hacemos muy bien, pensamos que es una cuestión de suerte. Y entonces tendemos a ser excesivamente exigentes con nosotros mismos frente a los demás. Y entonces cuando los demás desde fuera nos están viendo, joder, esta persona qué bien lo hace, qué válida es, qué contento estoy con esta persona, y sin embargo, nosotros nos estamos sintiendo como, bueno, cualquier día de estos se dan cuenta de que soy un inútil y me despiden. ¿Cuántos de vosotros os ha pasado esto alguna vez? Que estabais en una situación en la que otros os decían que erais perfectamente válidos, que lo estabas haciendo muy bien, y tú, sin embargo, te sentías fatal y considerabas que no valías. Venga, ponerlo por el chat, todos aquellos que os haya pasado alguna vez esto, de sentiros un fraude frente a los demás. Que los demás os veían como válidos, pero sin embargo vosotros no os sentíais así. Un 1 todos los que lo hayáis sentido así, un 2 aquellos que nunca habíais pasado por este síndrome. Sin ir más lejos, hace cosa de 35 minutos yo estaba ahí sentado diciendo, ¿qué le voy a contar a estas personas? ¿Soy yo la persona indicada para contarles esto? ¿Estaré yo suficientemente preparado para poderlo decir? Lo que pasa que como yo ya conozco este síndrome, yo ya me lo han contado otras veces, pues no dejo que me afecte y actúo frente a él. No me dejo
no me dejo paralizar, que es el mayor de los problemas de este síndrome, ¿no? Cuando tú te ves, ay, no voy a salir a bailar porque es que yo bailo muy mal, mira qué bien bailan esos. Les estás viendo bailar, estás alucinando, estás diciendo, ¿cómo me gustaría a mí bailar así? Y en lugar de tomar acción y aprender a bailar y empezar a practicarlo, lo que haces es quedarte en una esquina mirando y diciendo, uy, si yo bailara así. ¿Qué más da? Toma acción. Quizás no seas el mejor del mundo haciendo lo que estás haciendo, pero podrás ir creciendo, aprendiendo, mejorando. Y además, siempre, 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 siempre somos nuestro peor juez. Nosotros mismos somos los que peor nos tratamos a nosotros mismos. Somos los que más nos minusvaloramos. Somos los que más nos exigimos. Siempre mucho más incluso que los que están al otro lado. En especial cuando no son nuestras familias más directas, que a veces que, bueno, quizás nuestros padres sí han podido ser exigentes con nosotros, quizás nuestra pareja en alguna ocasión pueda ser exigente con nosotros, pero con nuestras amistades, con nuestro trabajo, en lo general, normalmente, solemos encontrarnos con personas que nos valoran más de lo que nosotros lo hacemos. Y el síndrome del impostor es tan sencillo como eso, que a pesar de que tú estás preparado, tu cabecita te dice que no lo estás. ¿Y por qué lo hace tu cabecita? Pues tu cabecita lo hace porque está preparada para defenderte. Tener en cuenta que nuestro cerebro ha evolucionado, ha avanzado evidentemente, pero hay cosas que no han cambiado nunca. Y está preparado para defendernos, está preparado para asegurarnos la vida, está preparado para actuar frente a los problemas para que sobrevivamos. Y entonces, aunque nuestra sociedad a día de hoy no nos enfrentamos a problemas realmente vitales, es decir, no convivimos con los leones que nos pueden comer. Nosotros vivimos una sociedad tranquila donde no hay esos problemas, pero sin embargo nuestro cerebro los identifica de otra manera y actúa de la misma manera, ¿vale? Y entonces aquí aparece una cosita que se llama cortisol y que lo que hace es que corta todo lo que no es necesario para sobrevivir y nos pone en alerta para defendernos frente a ese terrible suceso que va a ocurrir y que muchas veces nunca ocurre en nuestra realidad y que además ni tan siquiera es tan importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el estar permanentemente enfrentándonos a estos picos de cortisol lo que hace es que, como paraliza todo lo que no es necesario, cuando tú estás luchando por salvar tu vida, lo que necesitas es huir, salir corriendo, defenderte, pelear o desaparecer, esconderte, ¿no? Entonces lo que hace es que prepara tu cuerpo, tu musculatura y lo que tú necesitas para hacer una de esas tres cosas, pero no cuida tu sistema digestivo, no cuida tu riego capilar, no cuida ninguna de las otras cosas, ni tan siquiera funciona tu sistema inmune. Es decir, que si tú estás enfermo, en ese momento de tensión, de pánico en el que tú reaccionas, deja de cuidarte y deja de mandar tan siquiera lo que necesita tu cuerpo de manera natural para cuidarse. Lo bloquea absolutamente todo. Por lo tanto, cuando nos encontramos en síntomas pues como el síndrome del impostor y nos sentimos en riesgo porque nos van a descubrir, porque nos sentimos fatal, el cortisol crece y hace que esto ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces deja de funcionar todo lo que necesitamos y es cuando estamos en riesgo de enfermar. Cuando lo repetimos permanentemente en nuestra vida, lo que ocurre es que estamos en riesgo de que surjan enfermedades cada vez más graves. Por eso es importante que seamos conscientes de que no ocurre de esta manera, que los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos no son tan graves y que aprendamos a controlarlos. Y aprendamos a querernos más, a valorarnos más, a creer en nuestras ideas, a creer en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, incluso en nuestra intuición. ¿Vale? Y bueno, vamos a dar por cerrado el tema del enfoque, el tema de las creencias. Creo que con esto ya tenéis una idea clara de cómo funciona, ¿vale? Y vamos a continuar con el tema del lenguaje, ¿vale? Y en el tema del lenguaje, lo que tenemos es que vamos a verbalizar todo eso que ocurre en base a cómo nos encontrábamos, tal y como contaba antes, ¿vale? Y entonces aquí hay algunas cuestiones, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Como, por ejemplo, cuál es la conversación interna que tenemos con nosotros mismos. Hablando con lo que veníamos de antes de nuestras creencias, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos sentimos un fraude, no nos sentimos preparados? ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Nuestro angelito, nuestro diablito, ay, es que tú no vales, no te embarques en eso, ¿para qué te vas a meter tú? ¿Para qué te vas a arriesgar? ¿Para qué vas a dejar de ser un empleado en una empresa y te vas a embarcar en ser emprendedor si es que eso es muy difícil y tú no estás preparado, tú no tienes ni idea?
Hoy has echado los números, trabajas en una inmobiliaria, trabajas en un banco, trabajas en un sitio, llegas y dices, joder, si esto que estoy haciendo aquí, en lugar de hacerlo para otro, lo hiciera para mí, ¿cuánto dinero ganaría? Y cuidado, no se trata de repente decir, no, pues me voy yo solo. No, bueno, busca qué es lo que necesitas que te ayude dentro de ser tu propio jefe, qué es lo que necesitas para tener el soporte necesario para poder dar ese salto. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué soporte? ¿Qué información? Busca las alternativas, pero deja de decirte que tú no vales o que tú no puedes. Yo me acuerdo que uno de mi mejor amigo y socio corría maratones, bueno, de hecho él lo que corre es ultra trail, hace carreras de más de 100 kilómetros por la montaña, y yo cuando me contaba su viaje y tal, decía, tú estás loco, yo soy incapaz de correr ni 5 kilómetros. Hasta el día que decidí correr una maratón. El día que decidí, por circunstancias que ocurrieron en mi vida, decidí que necesitaba plantearme un reto importante para superarlo y vencer alguna de estas barreras que me limitaban. Darme cuenta de que si yo quería conseguir algo y me enfocaba en ello, era capaz de hacerlo. Y entonces me dije a mí mismo que si era capaz de correr un maratón, sería capaz de hacer lo que me planteara en la vida. Y entonces cogí y me puse a correr el maratón. No. Evidentemente, comencé a prepararme para poder correr ese maratón. Busqué un entrenador personal, comencé a cuidar mi dieta, comencé a hacer entrenamientos específicos y me apunté al maratón. Eso también es muy importante. Si no te apuntas, nunca lo haces. Entonces yo decidí que quería hacer un maratón. Decidí que quería correr el maratón de Madrid. Y entonces cuando ya lo tenía todo preparado, cuando ya estaba en la mitad del entrenamiento, cuando llegaba el momento de inscribirme, me comunican que mi hija mayor, que está haciendo la comunión, bueno, está haciendo, en este caso tenía 3 años de catequesis, pues que justo el mismo día de la maratón de Madrid la van a hacer la confirmación. Evidentemente mi hija se iba a confirmar una vez en la vida y maratones había todos los años, así que decidí, evidentemente, no apuntarme a ese maratón y ir a la confirmación de mi hija. Pero como yo tenía claro que quería correr un maratón, lo que hice fue mirar en el calendario cuáles eran los siguientes maratones que había después de Madrid. Aparecieron 2, Castellón y Vitoria. Elegí Vitoria porque leyendo las cosas parecía que era más llano. Mentira, a mí yo solo veía cuestas, a lo mejor no las sabía, pero yo las sentí. Y por supuesto me fui allí y corrí mi maratón. Durante el maratón, por supuesto, no hubo ningún momento en el que pensé que no lo fuera a conseguir. Desde el principio yo estaba convencido. Y cuando hablaba con la gente, lo que decía era que yo iba a correr un maratón y que lo iba a conseguir. En ningún momento transmitía a ninguna de las personas de mi entorno que yo no lo fuese a conseguir. Por lo tanto, todas las personas de mi entorno creyeron en mí, porque lo que yo sentía, lo que yo creía y lo que yo decía era eso. Y entonces no hubo ninguna duda, hasta el extremo de que me llevé a media familia a Vitoria para que estuvieran en la meta allí mis hijas y poder entrar con ellas, que es de las cosas más emocionantes que me han pasado en la vida y que hoy todavía cuando lo recuerdo me emociona. Pues esto es el lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos y que está basado en nuestras ideas? Es fundamental para obtener los resultados que obtenemos y encontrar las alianzas o los aliados que necesitamos para conseguirlo. Y aquí os voy a contar el efecto Pigmalión, que tiene mucho que ver con esto. Es verdad que tiene que ver también con la parte de creencias, qué es lo que otros creen de nosotros, pero tiene que ver también con la parte de lo que nos dicen, de lo que decimos. ¿Cuántos de vosotros le habéis dicho a un compañero, nada, déjalo, ya lo hago yo? ¿Qué creéis que él ha recibido de ese mensaje? ¿Que es que tú eres guay y lo vas a hacer por él? ¿O que es que él no vale para hacerlo y ya lo haces tú? Cuando le decimos a nuestros hijos, ay, han tirado el vaso de agua, ay, qué torpe eres. ¿Qué mensaje les estamos mandando? Pues imaginaros si es potente lo que nosotros les decimos a otros, fíjate la potencia que tendrá lo que tú te dices a ti mismo de ti. Porque el efecto Pigmalión está basado en lo que otros dicen de ti. Y entonces si alguien cree que tú vas a fracasar, pues tú acabas fracasando por eso que los demás piensan de ti. Pero no fracasas porque los demás lo piensen, es porque tú estás percibiendo eso y te lo estás creyendo. Porque el lenguaje que tú estás utilizando contigo, lo que tú estás diciendo es que tienen razón y que tú vas a fracasar porque no vales. Pero está en tu mano que eso no ocurra, porque eres tú quien decides qué te cuentas a ti mismo. Todos nosotros, estoy seguro de que si analizamos
detenidamente nuestra vida desde que nacimos hasta hoy, encontraremos momentos en los que fuimos tremendamente efectivos, donde tuvimos resultados absolutamente extraordinarios y donde todo funcionó como tenía que funcionar. Eso eres tú. Eso está en ti. Otra cosa es que la cosa avanza, las circunstancias cambian y es verdad que hay veces que nos dejamos invadir por determinadas cosas que nos llevan a tener resultados que no queremos, pero no pasa nada. El otro día escuchaba a María Alonso Puig y decía que está mucho más cerca de conseguir su objetivo aquel que fracasó que aquel que no lo intentó. Y no se refiere a cuando fracasó, sino a que una vez que tú tienes la determinación de ir a por una cosa y hacerlo, cuando no funciona como tú quieres, lo que haces es aprender, tomar medidas y seguir probando. A mí me hace mucha gracia una de las cosas que cuenta el Mago More, que es alguien a quien también sigo y que habla sobre muchos temas de productividad, que dice que tiene un amigo que trabaja en una farmacéutica y que le dice que qué casualidad que siempre obtienen el resultado válido en la última prueba. Claro, es que en la penúltima no dimos con la clave. Y si te quedas en la penúltima no lo consigues. Entonces, ¿qué es lo que nos contamos nosotros a nosotros mismos? Porque el efecto Pigmalión está demostrado científicamente que funciona y que existe. Y hay pruebas determinadas. En la universidad, creo que fue en la Universidad de Stanford, se hizo una prueba en la que se hicieron unos test de inteligencia a los alumnos. Entonces, bueno, hubo distintos resultados. Al profesor que era el que tenía a esa clase, o a los profesores, al grupo de profesores, se les indicó los resultados al revés. Las personas que habían obtenido malas calificaciones en el test les dijeron que eran superdotados y que habían obtenido unas calificaciones extraordinarias. Y aquellos que habían obtenido unos resultados extraordinarios, a los profesores se les dijo que habían obtenido unos resultados mediocres y que no valían. Sorprendentemente, cuando pasó el tiempo y se volvieron a realizar los análisis, en este caso los test, se descubrió que aquellas personas que habían tenido resultados mediocres y que los profesores habían entendido que tenían resultados extraordinarios, habían mejorado su resultado y en los nuevos test de inteligencia habían obtenido resultados similares a los otros chicos que en su día los consiguieron. Y sin embargo, aquellos a los que se les había considerado, a pesar de haber obtenido resultados estupendos, como personas no válidas, empeoraron todos sus resultados. Al final, lo que nosotros percibimos de los que tenemos a nuestro alrededor nos afecta. Pero solo nos afecta si nos lo creemos. Si eso que nos están diciendo me lo creo y me lo quedo para mí y dejo que me afecte. Porque cuidado, esto no significa que todos somos perfectos y estupendos y seguro que todos tenemos un camino de desarrollo. Cuando tú estás en ese camino de aprendizaje, hay veces que hay gente que te dice que tú no estás preparado para algo. Da igual. Si tú crees en ti y sigues trabajando, conseguirás mejorar. Si cualquiera de mis profesores del instituto hubiesen visto mis resultados en la universidad, hubiesen pensado que era otra persona. Lo único que cambió fue que en la universidad estaba haciendo lo que me gustaba y disfruté como un enano, estudiando mi carrera. Y sin embargo, en el instituto tenía un montón de asignaturas que no me interesaban absolutamente nada y con las que me costaba un horror conectar. Mis resultados en el instituto fueron lamentables. Mis padres se plantearon en un momento determinado pues, que me pusiera a trabajar y dejara de estudiar, pero yo tenía claro que quería seguir estudiando, tenía claro qué era lo que quería hacer y seguí trabajando a pesar de todo lo que me estaban diciendo. Y me convertí en el número 1, número 2 de mi promoción cuando terminé la carrera, la primera, que hice una diplomatura de 3 años, y terminé como número 1, número 2 de mi promoción en aquel año. Y eso fue gracias a que yo confiaba en mí, tenía claro qué era lo que podía hacer y no me dejé embaucar por lo que los demás a mi alrededor pensaban, incluyendo los profesores. Y que además tenían razón, porque es verdad que mi actitud en clase en aquel momento era negativa, era mala y mis resultados no eran buenos. Pero yo sabía que yo podía, cuando me enfocaba en algo que me gustaba y con lo que disfrutaba, de obtener resultados absolutamente extraordinarios. Así que no dejéis que eso que los demás piensan de vosotros os afecte. Si tenéis un objetivo, trabajar por conseguirlo, hacer lo que tengáis que hacer. Es seguro que tenéis trabajo, seguro. Esto no es sentarte en casa y decir, la ley de la atracción, me voy a hacer millonario. Venga, me voy a sentar en el sofá y a ver si llega el dinerito. Eso no funciona así. La ley de la atracción no es sentarte a tu casa a esperar, es confiar en ti, tomar acción y ir a por lo que quieres. Y por último, vamos a continuar con la parte de fisiología. Y aquí nos estamos acercando ya más a poder conectar con este superpoder interno que tenemos, ¿vale?
Y aquí lo que tenemos es nuestra fisiología, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, no me voy a enredar mucho en estas imágenes. Como podéis ver, pues hay personas alegres, tristes, llorando. Bueno, tenemos distintas emociones y que son lo que refleja nuestro cuerpo en base a lo que creemos y que también verbalizamos. Entonces, con esas creencias que nosotros tenemos, con ese día en el que nosotros estamos empoderados, pues ocurren cosas. Y con el día que estamos empequeñecidos, pues ocurren otras. Y eso se ve en nuestro cuerpo, que es quizás muchas veces lo más evidente, ¿no? Es lo primero que ves cuando llegas a la oficina y ves a alguien en su mesa sentado, sabes si está contento o triste. Lo identificas simplemente mirándole por su fisiología, ¿no? Y aquí os voy a presentar, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocerla, pero sí he descubierto en este camino de aprendizaje a Amy Cuddy. Amy Cuddy, ya tiene una experiencia personal en la que le ocurrieron algunas cosas y aprendió esto porque, bueno, ella lo vivió en sus propias carnes y entonces comenzó a investigarlo y ha llegado a determinadas conclusiones con los estudios que han llevado adelante, ¿vale? En este caso, su idea de partida era, oye, yo sé que todo lo que ocurre en mi mente y en mis emociones se refleja en mi cuerpo. Yo sé que si estoy alegre, pues mi cuerpo lo refleja, si estoy triste, mi cuerpo lo refleja, pero la pregunta que ella se hizo fue, oye, ¿y si fuese al revés? ¿Podría, modificando mi postura, modificar mis pensamientos? ¿Podría modificar mi estado de ánimo? ¿Podría, cambiando solo mi estado físico, mi posición física, podría cambiar cómo me siento? En estos estudios ella descubrió que las personas que tenían esa percha, por decirlo de alguna manera, empoderada, esas personas que cuando iban por la calle o cuando ella hizo el estudio en la universidad, ella daba clase en un MBA, y entonces de las personas que llegaban a su clase, pues hizo un estudio sobre cuáles eran los resultados clínicos que se obtenían de personas que tenían una postura empoderada y de personas que tenían pues más empequeñecidas. La persona que sentaba en la clase y que para levantar la mano hacía así, pues no es lo mismo que la persona que hace así. Bueno, no, pues ella identificó a determinadas personas y les pidió que si les importaba colaborar y hacer unos análisis clínicos. Entonces descubrió que aquellas personas que tenían por defecto esta posición empoderada, pues tenían niveles de testosterona muy elevados y tenían niveles de cortisol, que ya lo hemos hablado antes, pequeñitos. Y estos, pues eran esas personas que se mostraban de esa manera corporalmente, pues bueno, seguras de sí mismas y que hacían, bueno, lo que querían hacer, se sentían seguras, no tenían problemas, si querían participar, participaban, levantaban la mano con seguridad, hablaban con seguridad, ¿vale? Y entonces vio que en la naturaleza también se repetía esto. En las manadas bueno, manadas no es la palabra, pero bueno, en los chimpancés, en sus grupos, pues el chimpancé dominante tenía niveles de testosterona altos, y niveles de cortisol bajos. Y entonces decidió pedir a unas personas unas pruebas. Y entonces pidió a unas personas que participaban en un estudio, y entonces a unos les pidió que tomaran actitudes despreocupadas y de empoderamiento, poniendo su cuerpo en esas posiciones, que son las que se ven aquí en este lado de aquí, ¿no? Que pues se les ve que están en posiciones de poder, con las manos así, el pecho hacia afuera, son posiciones empoderantes. Y se pidió a otras personas que tomaran actitudes diferentes, ¿no? Pues se sentaran en una silla y se echaran así hacia atrás, que se apoyaran así como decaídos, ¿no? Que tomaran una actitud postural diferente. ¿Y qué creéis que reveló este estudio? Claro, si lo he puesto aquí, será porque me va a dar la razón. Es seguro que a lo mejor encontramos estudios que dicen cosas diferentes, porque ya sabemos una cosa, que cuando nos enfocamos en una cosa que queremos encontrar, ¿qué es lo que ocurre? Que el mundo nos lo muestra, nos da la razón, porque lo que creemos, creamos. Y entonces si yo pongo el foco en conseguir algo, pues al final encuentro estudios que me lo dicen. Pero en este caso es así. Lo que descubrió, en este caso, Amy, es que si mantenías durante 2 minutos esa postura, los niveles de cortisol y los niveles de testosterona modificaban. Cuando entraron les hicieron un análisis
Y en ese análisis de saliva se tomaron las muestras de cuál, bueno, creo que era de saliva, no soy científico y ni tengo interés en serlo, pero bueno, da igual. Se tomaron unas muestras previas donde se midieron cuáles eran los niveles de testosterona y de cortisol. Y a los 2 minutos, bueno, se hicieron varias pruebas, pero se descubrió que a los 2 minutos era suficiente para que esos niveles cambiaran sustancialmente. Y aquellas personas que habían tomado una postura de empoderamiento, había crecido su nivel de testosterona y había bajado su nivel de alerta y por lo tanto de cortisol. Porque tener en cuenta que cuando sube el cortisol lo que hace es que nos bloquea todo. Si a ti lo que te pone en tensión es hablar en público y el cortisol sube, ¿qué es lo que está haciendo? Te está cortando todo lo que necesitas y entonces es cuando te quedas en blanco, no sabes qué decir, tartamudeas, te faltan las ideas, porque no estás teniendo lo que necesitas. Entonces, si tú no te ocurre eso, tienes un nivel de testosterona alto y te permites el exhibirte, el enfrentarte a eso que te da miedo de una manera de poder, pues el resultado que obtienes es mejor que si lo haces de la otra manera. Y lo que demostró con este estudio es que solo 2 minutos, con solo 2 minutos, tanto las personas que cambiaron su postura para empoderarse, creció su testosterona y bajó el cortisol, y aquellas que cambiaron su postura para empequeñecerse, subió su cortisol y bajó su testosterona. Y aquí es donde quiero transmitiros este poder, que depende solo de vosotros, y que lo podéis hacer en tan solo 2 minutos. Yo sé que es difícil de creer, pero os puedo garantizar que hay personas que lo llevan a rajatabla y que lo utilizan de manera habitual. Yo mismo, antes de salir aquí, he hecho mi postura o mi movimiento de poder, ¿vale? En mi caso, yo lo que hago es salto así con las manos y he estado 2 minutos saltando, empoderándome para salir aquí y darlo todo. Tony Robbins, por ejemplo, que para mí es un referente en el desarrollo personal, él tiene un anclaje antes de salir al escenario en el que él hace un movimiento específico antes de salir y siempre hace ese movimiento con ese grito. Es verdad que él no lo hace en 2 minutos, él necesita bastante menos para conectar con eso, pero también depende del nivel de desarrollo que tú tienes. A mí todavía me cuesta conectar con eso. Es verdad que yo hoy estaba tranquilo, llevo todo el día hablándome, queriéndome, diciéndome que hoy iba a ser un día estupendo. No solo me lo he dicho a mí, sino con todos los que he interactuado hoy les he dicho que esta tarde íbamos a hacer una formación súper potente que os iba a transmitir unos valores, os iba a transmitir una información que realmente puede ayudaros a cambiar la vida, que es lo que dice Amy Cuddy. Ella dice que si a partir de ahora, cuando tengas que enfrentarte a eso que te da miedo, antes de hacerlo, cambias tu postura durante 2 minutos y te empoderas, el resultado que vas a obtener va a ser muy diferente a que si entras con tus miedos. Si tú tienes que ir a por esa exclusiva, si tienes que hacer esa llamada de captación, si tienes que visitar a ese cliente al que tienes que negociar el precio porque estás viendo que su vivienda no se vende, si tú vas pensando que eso es un desastre, que no estás preparado, que no tienes la información necesaria, pues no serás capaz de transmitir a esa persona, a ese cliente, lo que necesitas que él entienda para que sea capaz de tomar acción y conseguir su resultado, que es vender su vivienda. Y tú está en tu mano poder ayudarle. Y para poder ayudarle, primero tienes que llevarte a ti. Tienes que creer que eres posible, y tienes que creer en lo que estás haciendo y tienes que ser capaz de transmitirlo afuera. Y para ello es necesario que tengas este superpoder que es tan sencillo y que solo te va a llevar 2 minutos cada vez que lo necesites. De hecho, hay muchas recomendaciones, y yo te lo recomiendo también, de que cada mañana cuando te levantes, hagas tu rutina. Es verdad que ya hemos hablado en otras ocasiones de mis rutinas de por la mañana, mi meditación, mi ejercicio, no sé qué, pero yo, por ejemplo, no lo tengo y es algo que estoy planteándome hacer, es, oye, ¿por qué no comienzas tu día, haces tu meditación, tu desayuno, lo que necesites, pero antes de salir a la calle, 2 minutos? ¿Por qué no te dedicas 2 minutos a sacar tu superhéroe para ese día? Da igual lo que haya pasado la noche anterior, da igual si estuviste en el hospital con tu hijo, da igual si has tenido una mala noche, da igual lo que ha ocurrido. Está en tu mano que cambies tu actitud, que cambies tu estado de ánimo, tomando algo tan sencillo como tu fisiología, cambiar tu posición para convertirte en eso que quieres ser. Lo que dice en este caso Amy Cuddy es que si no crees que a día de hoy lo seas, fíngelo hasta que te conviertas en ello. No dice hasta que los demás se lo crean, dice hasta que tú te conviertas en ello. Pero comienza por creértelo ya y empezar a fingirlo hasta que seas capaz de llegar a convertirte en esa persona que quieres ser, empoderada. Y con esto cumplo con mi compromiso de terminar. Son las 8 menos 3 minutos.
Es verdad que me quedan dos cositas que contaros, ¿vale? La primera de ellas es volver a daros las gracias, ¿vale? Deciros que me siento tremendamente agradecido de que hayáis permanecido en esta formación. Espero de verdad que os haya aportado valor, que hayáis aprendido cosas, que os llevéis aprendizajes que podáis aplicar a partir de mañana en vuestro día a día. De verdad que espero que solo el hecho de conocerlo y de dar consciencia de determinadas cosas os pueda ayudar a conseguir vuestros resultados. Os dejo aquí mis redes sociales por si queréis seguirme, estaré encantado. Todas estas cosas que os comparto aquí en estos cursos las vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales, en pildoritas, y seguiremos aportando valor. Es mi compromiso. Un mes, una formación gratuita para todos, para transmitiros todo aquello que yo aprendo, todo aquello que yo soy y que a mí me está sirviendo para tener resultados diferentes a los que tenía antes. Estoy en un camino en el que todavía no tengo los resultados que quiero, todavía hay cosas en las que estoy trabajando, pero no tengo ninguna duda de que voy a tener la vida que quiero tener, porque sé que solo depende de mí. También os quería pedir el favor de que ahora Juandi, mi compañero, os va a pasar por el chat una breve encuesta. Os agradecería muchísimo que antes de que salgáis pues podáis hacerme el favor de contestarla, ya que para nosotros es muy importante saber vuestro feedback. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis sentido? Si os parece positivo esto que estamos haciendo y si os aporta valor, así como cualquier idea que nos queráis compartir. Y por último, y mientras rellenáis la encuesta, deciros que próximamente vamos a hacer el mes que viene las 6 perspectivas. Es un curso, el curso estrella de Keller Williams. Es verdad que en esta ocasión lo vamos a hacer presencialmente en Alcalá de Henares. Será mi primera vez con público en directo. Bueno, la segunda, aunque la primera vez eran todos muy conocidos. Espero tener aquí a otros compañeros con los que tengo menos relación y enfrentarme a uno de mis miedos de hablar en público y disfrutarlo como lo he hecho hoy. Y bueno, pues será el próximo día 14 de diciembre. El horario está por determinar, pero es un curso que sí durará toda la mañana. Partiremos probablemente a partir de las 9:30 y durará hasta la 1. Y después tendremos un networking con un aperitivo, un pinchito, pero bueno, os lo iremos comunicando. Para todos aquellos que no estáis en España o que estáis viéndonos desde otras ciudades de España, estamos viendo la posibilidad de mantener el hacerlo en Zoom, que podáis por lo menos asistir, aunque como no lo hacemos en nuestras instalaciones, sino que hemos alquilado otras, estamos viendo a ver si la logística lo permite para que de verdad podáis vivirlo y sentirlo de una manera adecuada y que no quede o que no perdáis información. En cualquier caso, a través de nuestras redes sociales y a través de los enlaces habituales os contactaremos y os informaremos de todo esto y espero veros a todos en esta formación. Y por último, pues no sé si hay alguna pregunta. Yo estoy aquí a vuestra disposición. Si alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos visto hoy, estaré encantado de contestar las preguntas que tengáis si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, simplemente volver a daros las gracias. Y David, bueno, vamos a... David, una pregunta que te la iba a escribir y al final digo, mira, acabo Pregúntale, David. Dime. Nada, darte las gracias lo primero. Darte las gracias lo primero, que ha estado muy bien y muy motivado. Y una pregunta, cuando hablabas de lo que nos has hablado de mi pudding, cuando hablabas de la testosterona, ¿vale? El cortisol sí, digamos que produce estrés, pero la testosterona, ¿qué es lo que salía en la diapositiva? Que al final me he fijado, me quedé escuchándote y al final... Estrés. El cortisol lo que nos genera es estrés. ¿Y la testosterona? La testosterona lo que nos generaba es empoderamiento, ¿vale? Y el cortisol lo que nos genera es estrés. ¿Vale? Entonces, porque el cortisol es lo que se activa cuando estamos en riesgo y es lo que hace que lo corta todo y manda toda la sangre a nuestra musculatura para que podamos huir, ¿no? Al final, tener en cuenta que esto es algo muy interno nuestro, de nuestro cerebro, está en el cerebro reptiliano y lo que hace es
ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Entonces lo que hace es conectar, lo paraliza todo, el sistema digestivo, el sistema reproductor, y solo manda sangre a lo que necesitas para actuar. Defenderte, correr o esconderte. Perfecto, pues muchas gracias, David. A ti, David. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, daros las gracias a todos por haber asistido hoy y desearos de veras que podáis... Yo tengo una pregunta. Sí. Juanjo, dime. Me llamo Juanjo, tengo una pregunta para hacerte. Estoy conduciendo, pero te escucho. Una pregunta. ¿Me puedes repetir el ejercicio que hay que hacer para salir empoderado por la mañana, que has dicho de 2 minutos? ¿Me puedes recordar cuál es el ejercicio? Vale. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuál es esa postura en la que nosotros nos sentimos empoderados, ¿vale? Cuando tú te sientes seguro de ti mismo, cuando tú en alguna circunstancia de tu vida en la que te has sentido seguro de ti mismo, estoy seguro de que tienes en tu cabeza cómo te sientes tú empoderado, cuál es tu posición, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, he compartido mi ejercicio, ¿no? Yo lo que hago para empoderarme, a mí me ayuda saltar con los puños en alto, ¿no? Entonces yo salto con los puños en alto y es algo que a mí me ayuda a conectar con mi fuerza interior. Tú tienes que encontrar qué es lo que a ti te ayuda y muchas veces es tan sencillo como levantar el mentón, la mirada hacia un poco hacia arriba, sacar pecho y simplemente con hacer eso, simplemente con hacer ese movimiento y sentirte así y sentirte realmente, tienes que cerrar los ojos y sentirte empoderado, tienes que sentirlo. Si tú haces ese ejercicio por la mañana durante 2 minutos, vas a ver cómo conectas con ello de una manera diferente y te vas a sentir más empoderado. Si es verdad que hay otras cosas como pues, hacer acciones de movimiento, como pueden ser saltos, otras cosas que también ayudan. Pero simplemente con ese sacar el pecho y levantar la mirada es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces ahora sí, vamos a dar por terminado. Muchísimas gracias y os veo en la próxima, espero. Y muchísimas gracias por haber rellenado las encuestas para que podamos seguir mejorando. Gracias a todos y hasta la próxima.